En esta práctica vamos a realizar una variante más utilizando la función condicional y la vamos a utilizar en esta tabla que vemos a continuación. Ya hemos mencionado que cómo funciona esta función condicional en Excel. Dice que o funciona de la siguiente forma: devuelve la palabra verdadero cuando se cumplan todas las condiciones. De lo contrario, si no se cumplen todas las condiciones, devuelve la palabra falso. Como ya hemos mencionado, estas condiciones nosotros mismos las ponemos en base a determinadas situaciones que tengamos que resolver en nuestra hoja de cálculo Excel. Para este ejemplo tenemos la siguiente tabla en la cual tenemos en la columna A tipos de computadoras que van desde laptop, mini laptop y de escritorio. En la columna B tenemos diferentes marcas y en la columna C tenemos la arquitectura de los procesadores, así se conoce. Actualmente hay computadoras con arquitectura de 32 bits o de 64 bits. Y también tenemos el resultado. Recordemos entonces que la función condicional y únicamente nos va a devolver como resultado falso si es que no se cumple la condición o verdadero si es que se cumple. Es lo único que nos va a dar como resultado en base a ciertas condiciones. Estas condiciones nosotros mismos tenemos que diseñarlas en base a las necesidades que tengamos que resolver en nuestra tabla. En este caso específico, las condiciones están dadas aquí en la fila 14 y lo que nos dice es que debe de ser marca HP y debe de ser de 64 bits. Es decir, estas dos condiciones tienen que cumplirse para que el resultado sea verdadero. Entonces, de la tabla anterior, no todas van a cumplir estas condiciones. Vamos a observar. Por ejemplo, observamos en el caso de la primera laptop, que es una Lenovo, no cumple la condición. Recordemos que nuestra condición es que sea HP y que sea de 64 bits. Entonces la primera no cumple. Bien, veamos el segundo caso. Observamos que ahí sí cumple. ¿Por qué? Porque es HP y porque es de 64 bits. Entonces aquí se cumple la primera condición y se cumple la segunda condición. Por lo tanto, aquí el resultado va a ser verdadero. Analicemos la siguiente. En la fila 10 tenemos una mini laptop que es HP, se cumple la primera condición, pero es de 32 bits, por lo tanto no se cumple la segunda condición. Por ende, el resultado va a ser falso. Analizamos el siguiente caso, que es de esta computadora, que es una Toshiba. También el resultado va a ser falso, puesto que no es ni marca HP, ni es de 64 bits. Y el último caso, en el caso del HP, observamos que sí se cumplen ambas condiciones. La condición HP se cumple, la condición 64 bits se cumple, por lo tanto, el resultado va a ser verdadero. Estas condiciones, recordemos que nosotros las diseñamos, nosotros las ponemos en estas tablas, pues bueno, así las diseñamos para que practiquemos con estas funciones condicionales. Bien, ¿cómo quedaría entonces nuestra fórmula utilizando la función condicional sí y con estas dos condiciones? Nos ubicamos en la celda D8, y ponemos el signo igual. A continuación, ponemos el nombre de la función, que en este caso es la función condicional y. A continuación, abrimos paréntesis. Recuerden que tenemos dos condiciones. Tiene que ser marca HP y tiene que ser 64 bits. Ambas condiciones deben de cumplirse para que el resultado sea verdadero. Vamos entonces con la primera condición, que es la marca. Entonces seleccionamos la celda
de la primera computadora, que es la celda B8. Y decimos entonces que si B8 es igual a ¿qué? Pues a HP. Entonces recordemos que en Excel, cuando en las funciones condicionales estamos utilizando palabras, las palabras tienen que ir entre comillas. Entonces, abrimos comillas y ponemos HP. Cerramos comillas y ponemos una coma. Con eso estamos diciéndole a Excel que utilice esa función y que vaya a esa celda B8 y si coincide, pues sí se va a cumplir esa condición. Vamos ahora con la segunda condición que es de 64 bits. Entonces, ponemos o seleccionamos la celda C8. ¿Por qué C8? Porque en esa celda es donde están si es de 32 bits o de 64 bits. Entonces, ahí si C8 es igual a 64. Recordemos que cuando escribimos números no necesitamos ponerlo entre comillas, únicamente son las palabras. Y en este caso no necesitamos que sea mayor o igual, simplemente queremos que sea igual a 64. Cerramos paréntesis y así quedaría diseñada nuestra fórmula. ¿Qué es lo que estamos diciendo en esta fórmula? Pues bueno, estamos diciendo a Excel que vaya mediante la función condicional y en la celda B8 compare si el contenido de la celda B8 es igual a la palabra HP, que es nuestra primera condición. Y también en esta función estamos diciendo que también vaya a la celda C8 y que compare si en la celda C8 es igual a 64. Recordemos que las palabras tienen que ir entre comillas en las funciones condicionales. Los números no, los números solamente van así. Bien, entonces, ¿cuál va a ser el resultado al presionar Enter? Va a ser falso. ¿Por qué? Porque no es ni marca HP ni tampoco es de 64 bits. Recordemos que en la función condicional y deben de cumplirse todas las condiciones para que el resultado sea verdadero, sean las condiciones que sean. En este ejemplo específico tenemos únicamente dos condiciones, que sea HP y que sean 64 bits. Presionamos Enter y observamos que efectivamente, como habíamos ya mencionado anteriormente, el resultado es falso, puesto que no se cumple ninguna de las dos condiciones, es decir, no es ni HP, ya que es marca Lenovo, y tampoco se cumple la siguiente, puesto que es 32, no es 64. Bien, vamos a realizar lo siguiente, pero antes, a simple vista, podemos observar que nuestro resultado va a ser verdadero. ¿Por qué? Porque se está cumpliendo la primera condición, es HP, y la segunda es de 64. Entonces, el resultado va a ser verdadero. Bien, vamos a comprobar entonces. Seleccionamos la celda D9 y ponemos signo igual, nombre de la función condicional, que es i, abrimos paréntesis, y seleccionamos la celda donde está la marca, que en este caso es la celda B8. Y decimos entonces, B9, perdón. Entonces decimos que si B9 es igual a, entre comillas, HP, que es nuestra primera condición, coma. Seleccionamos ahora la siguiente celda donde están los bits, que en este caso sería la celda C9, y decimos que si lo que hay en C9 es igual a 64. Con esto estamos entonces garantizando las dos condiciones. Al presionar Enter vamos a observar que el resultado es verdadero, puesto que la marca, en este caso, para esta fila es HP y es de 64 bits. Vamos a hacer la tercera y después ya extendemos la fórmula. Vamos a observar que el siguiente caso de la mini laptop sí se cumple. Bueno, aquí es un caso interesante porque la primera condición sí se cumple porque es HP, pero la segunda condición no se cumple porque no es de 64 bits, es de 32. Por lo tanto, el resultado va a ser falso. Veamos si es verdad. Seleccionamos la celda D10, ponemos signo igual, la función condicional y
abrimos paréntesis y seleccionamos la primera celda, que es la celda B10, y decimos que si B10 es igual a, entre comillas, HP, con eso tenemos ya nuestra primera condición, coma, seleccionamos la siguiente celda, que en este caso es la celda C10, y decimos que si C10 es igual a 64. ¿Por qué 64? Porque lo tenemos abajo en nuestra condición, debe de ser HP y debe de ser de 64 bits. Cerramos paréntesis y el resultado va a ser falso, puesto que la primera condición sí se cumple, es decir, sí es HP, pero la segunda condición no se cumple, puesto que es 32 bits. Bien, vamos a extender nuestra fórmula hacia abajo y vamos a observar que en el caso de la Toshiba tampoco se cumple la condición, puesto que no es HP y tampoco es de 64 bits. La última sí se cumple porque ambas condiciones se cumplen, es HP y es de 64 bits. Bueno, como ya hemos mencionado anteriormente, cuando tenemos ya nuestras fórmulas realizadas y si nosotros realizamos cambios, pues automáticamente las funciones están haciendo su trabajo y si se cumplen las funciones, pues va a cambiar el estatus de falso a verdadero o de verdadero a falso. Por ejemplo, observamos el caso de la laptop que es HP, pero que es de 32 bits. Si nosotros aquí cambiamos este 32 por 64, automáticamente la fórmula se va a recalcular y aquí nuestro resultado va a ser verdadero, puesto que se están cumpliendo ambas condiciones. Veamos si es verdad. Seleccionamos la celda, ponemos 64 y al presionar Enter, el estatus tiene que cambiar a verdadero. Y ahí está. Esto nos indica que nuestras funciones están correctamente diseñadas. Caso contrario, vamos a suponer que esta HP, que en un principio cumple ambas condiciones, ya que es HP y ya que es de 64 bits, si nosotros cambiamos este 64 por un 32, automáticamente aquí la segunda condición ya no se cumple y el resultado va a ser falso. Veamos entonces. Cambiamos este 64 por 32 y automáticamente observamos que el estatus cambia a falso. De esta forma es como funciona la función condicional y en el caso específico que estamos utilizando en esta tabla para que compare en base a palabras, en este caso es HP, y también en base a número, pero perfectamente aquí en lugar de HP podríamos ponerle Lenovo, podríamos ponerle Toshiba o cualquier otra marca de computadora.